Bueno, hoy vamos a comenzar una enseñanza bien hermosa que hemos venido recitando cada Shabbat y seguimos con el tema de los seres híbridos extraterrestres, pero sabemos que en su contexto son demonios. Dice, ¿por qué el Congreso de Estados Unidos considera un tema una amenaza para la seguridad nacional? Mire, ellos están empezando a decir que estos seres ya son una amenaza para la seguridad nacional. A los legisladores estadounidenses no les preocupa tanto que los ovnis sean visitantes extraterrestres, sino que se trata de tecnología secreta desarrollada por sus adversarios como Rusia y China. Supuestamente el Pentágono está diciendo que esa tecnología o puede ser terrestre de Rusia o China o puede venir de arriba, pero sabemos que todo lo que está aconteciendo aquí en la Tierra en cuestión de armamento balístico viene de los híbridos. Y por primera vez en 50 años, mire, por primera vez en 50 años del Congreso de Estados Unidos llevó a cabo una audiencia sobre ovnis o objetos voladores no identificados, bajo la premisa de que este fenómeno debe ser tratado como una amenaza potencial para la seguridad nacional. Ellos dicen nacional, yo diría global y mundial. Esto no es nacional ni es solamente con Estados Unidos, esto es con el mundo. Y acuérdense lo que dijo Yeshua, que vendrá el príncipe de este mundo y yo nada tengo que ver con él. Entonces esto es de la tierra, no es de una sola nación, es del mundo, es del globo. En sus comentarios de apertura, el demócrata Andrew Carson, quien presidió el panel de la Cámara de Representantes que organizó la audiencia, fue muy claro en advertir que el principal objetivo del evento era desestigmatizar el tema de los ovnis para investigarlo y tratarlo como una potencial amenaza para el país. Y durante demasiado tiempo el estigma asociado con los ovnis se ha interpuesto en el camino de un buen análisis de inteligencia. Los pilotos evitaban informar sobre eso, o se reían de ello cuando lo hacían los funcionarios del Departamento de Defensa, y relegaron el problema a la trastienda, a lo barriendo bajo de la alfombra. O sea, como que no hablemos de esto por completo. Y temerosos de una comunidad segura nacional y escéptica, dijo Carson. Hoy lo sabemos mejor. Los fenómenos aéreos no identificados no tienen explicación, es cierto, pero son reales y deben de investigarse. Y cualquier amenaza que represente debe mitigarse, agregó. Ronald Moultrie, secretario de Inteligencia en el Departamento de Defensa, coincidió con Carson al declarar que el Pentágono también quiere desigmatizar el tema y animó a pilotos y demás personas militares a reportar cualquier fenómeno extraño. Y queremos saber qué hay allá afuera, tanto como a ustedes, aseguró Moultrie a los legisladores, y añadió que mucha gente tiene también la misma inquietud y reportes sobre los objetos voladores misteriosos. Dice que la audiencia se llevó a cabo después de que el año pasado la comunidad de inteligencia de Estados Unidos publicara un amplio reporte sobre cientos de avistamientos voladores y misteriosos que se habían visto a través del espacio aéreo militar, restringiendo durante las últimas décadas. El reporte numeró 144 avistamientos, pero sabemos que van más de 5.000 avistamientos. Eso es un número muy corto. De aeronaves u otros dispositivos que volaban a velocidades y trayectorias desconocidas, sin medios de propulsión perceptibles y cerca de bases militares y navales de Estados Unidos. Con excepción de un caso, en los avistamientos investigados no había información suficiente para que los investigadores pudieran, cuando menos, describir la naturaleza del fenómeno, debido a que son muy fugaces algunos objetos voladores. Según ellos son muy fugaces y no los pueden detectar con la tecnología que tienen. Y aparecen solo un instante o por frecuencia de segundos frente a las cámaras. Y en otras ocasiones se presentan distorsionados por lentes de las cámaras, extraterrestres o avance tecnológico desconocido. Los investigadores no encontraron evidencia de que en esos objetos voladores hubiera vida extraterrestre. Según ellos, dice que de pronto en esas naves no hay vida extraterrestre, entonces se mueven por sí mismos. Eso es una gran mentira. Tampoco pudieron reconocer si se trataba de un gran avance tecnológico de un adversario extranjero como podría ser Rusia o China. O sea, en algún momento ellos dijeron que los platillos voladores o eran rusos o eran chinos. O sea, enredando a la humanidad. Dese cuenta cómo están tratando de enredar a la humanidad. Pero no destacaron esa posibilidad. A juicio de los legisladores y de personas militares que investigan este fenómeno aéreo inexplicable, lo más preocupante no es la posibilidad de que seres extraterrestres visiten el planeta Tierra, sino que los adversarios de Estados Unidos, entre ellos los rusos, los chinos,
hayan desarrollado algún tipo de tecnología de punta que sea desconocida para los norteamericanos. Y muchos observadores consideran que es posible que el gobierno estadounidense tenga más información al respecto, pero lo que no se puede difundir al público por cuestiones de seguridad nacional, según Scott Bright, su director de inteligencia de la Marina de Estados Unidos, reconoció que la comunidad de inteligencia algunas veces tiene que reservarse cierta información, porque no queremos que nuestros adversarios potenciales sepan exactamente qué podemos ver o entender o cómo llegamos a una conclusión. En respuesta, miren lo que dicen, a las críticas de que hasta ahora Estados Unidos no le ha dado prioridad que merece al tema de los ovnis, y el Departamento de Defensa anunció en noviembre del 2021 la creación del Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados. A ellos les dicen objetos aerotransportados. En un comunicado, el departamento explicó que el objetivo de este programa era detectar, identificar y atribuir objetos de interés en el espacio aéreo restringido para evaluar y mitigar cualquier amenaza asociada a la seguridad de vuelo o seguridad nacional. Para el congresista Carson, la importancia de esta primera audiencia es primordial, y desde que llegue el momento del Congreso, me he centrado en el tema de los fenómenos aéreos no identificados como una amenaza a la seguridad nacional y un interés de gran importancia para los estadounidenses. Y me complace presidir la primera audiencia abierta de la Comisión de Inteligencia sobre estos eventos. Esto le dará a los estadounidenses la oportunidad de aprender lo que hay que saber sobre estos incidentes. Eso dijeron el Pentágono. Entonces, hagamos un paro para comenzar hoy ya el contexto de todo esto. Sabemos que todo esto viene hace ¿cuánto? 5.300 años y un poco más. Comenzaron con la cultura sumeria, comenzaron con la cultura egipcia, comenzaron con la cultura de Centroamérica, los mesoamericanos, y de ahí en muchos lugares del mundo, pirámides en la China, pirámides en Perú y en muchos lugares del mundo. Y según el libro de Enoc, nos llevaba a entender que hubo una raza de ángeles que desobedecieron y empezaron a cortejar a las mujeres humanas y se llegaron a ellas. Y por causa de esa relación nacieron Nefilim. Luego en Génesis 6 vemos que el Padre dijo, me lamento haber creado al hombre. Y vino una destrucción con el diluvio. Pero noten lo tremendo que cuando antes del diluvio a Noé le dieron todos los rollos. A Noé le dieron todos los rollos y los pergaminos del libro de Enoc. Y le dijo, guárdalos y séllalos para que las futuras generaciones del mundo lo entiendan y sepan y conozcan lo que sucedió. Esa fue la primera irrupción. Estamos viviendo la segunda irrupción. Ojo, estamos ya en el segundo tiempo, después de casi 5.500 años, porque el diluvio ocurrió en el año 600 de la vida de Noé. El planeta Tierra tiene 5.780 y algo. Quiere decir que estamos en un promedio, si nos devolvemos a 5.300 años, que ese rollo se volvió a abrir. Y lo empezó a coger ¿quién? Abraham y todos los patriarcas de ese tiempo. Se llegaron a esos rollos. Luego esos rollos llegaron a la mano de Moisés, porque Moisés habló ¿de quién? De Enoc. De ahí fueron pasando de mano en mano hasta que esos libros desaparecieron. Y después los recuperaron en el Mar Muerto, en los rollos de Qumran. Empezaron a recuperar todos esos textos que en algún momento se habían perdido. Y una comunidad primitiva etíope se encargó de empezar a recoger y a recopilar todos los escritos del libro de Enoc. Y desafortunadamente la Septuaginta o las religiones no le dan importancia a ese libro, porque dicen que es un libro apócrifo, que es un libro deuterocanónico, que nada tiene que ver. Pero sabemos que detrás de esto Satanás no le convenía que nosotros supiéramos la verdad de lo que está aconteciendo. Empezamos a analizar y empezamos a ver que lo que sucedió hace 5.300 años, en un tiempo recorrido hasta nuestros días, el enemigo lo ha venido ocultando. Pero sabemos que como es el último tiempo, y estamos en los últimos días, cuando yo digo los últimos días son muchos años, quiere decir que ellos ya se están empezando a manifestar desde hace mucho tiempo atrás, tal como hicieron con las culturas antiguas. Y en las culturas antiguas algo que se utilizaba para, de cierta manera, agradar a esos dioses o a esos demonios, eran sacrificios vivos. Hoy día, tiempo presente, ellos están operando de una manera más estratégica. Están trabajando con los reyes y los gobernantes del mundo, o sea,
con los presidentes y los terratenientes, digámoslo así, de cada gobierno, donde ellos se han sentado, y yo lo enseñaba hace 8 días, se sentaron con una raza llamada nórdicas, después se sentaron con los grises, y yo di una calificación de un grupo de 52 seres híbridos de razas. ¿Sí se acuerdan de ese punto? Sí. De las razas, que empecé yo a nombrar los puntos, espere, lo recordamos. Empecé yo a hablar de los puntos, de los nombres de esas razas. Y aquí lo... Colaboran y nos colaboran. Exacto, ellos se dividieron en 2 grupos. Unos grupos eran reptilianos, los otros grupos eran nórdicos, y los grises le hablaron con Eisenhower. Ahorita vamos a comenzar con ese punto para empezar a abrir un tema nuevo. Empezaron a hacer conexión con los gobiernos del mundo, y con el primer país que empezaron a hacer conexión en cuestión de tecnología híbrida fue con Estados Unidos. El pacto de Eisenhower con extraterrestres. Dice que el presidente de los Estados Unidos, año 1953, el día 21 de febrero del año 1954, la base aérea Edwards, ubicada en California, sería testigo de un encuentro que traería consecuencias. A toda la humanidad, el interés por obtener tecnología para el desarrollo armamentístico y tecnológico llevaría a que se ejecutara el pacto Eisenhower con extraterrestres grises. Este gobernante, miren, estamos hablando del año 1950, bueno, y Estados Unidos, y ahorita el Pentágono, o sea, piensen un momento, ¿por qué el Pentágono hasta ahorita está hablando algo que este presidente había negociado con esas razas? Le hago una pregunta: ¿acaso el Pentágono qué venía ocultando que no quisiera que no quisieron que el mundo supiera? Pero se cuenta que ya estos seres híbridos se están manifestando y diciendo: aquí estamos. ¿Sí? En pocas palabras, ¿sabe qué están haciendo ellos con los seres humanos? Y con las grandes potencias les están diciendo: ustedes a nosotros no nos van a gobernar. Con estas cuestiones de estos avistamientos, le están diciendo las grandes potencias: un momento, nosotros gobernamos sobre ustedes y no ustedes sobre nosotros. Al hacer todas estas apariciones, ¿qué les tocó a ellos empezar a decir? No, parece ser, tal vez, lógico, lo que acabé de leer, que parece ser que nos están contactando seres de otro mundo. Pero sabemos que esos seres son evolucionados de los seres humanos. Y yo lo enseñaba hace 8 días. Ellos dependen 100% de nosotros. ¿Por qué? ¿Sí se acuerdan por qué dependen 100% de nosotros? Por su genética. Por los cuerpos genéticos que ellos necesitan estar creando. Del óvulo de la mujer y del esperma del hombre. Porque le hago una pregunta: ¿en qué otro planeta hay vida? Dígame usted. ¿O qué nos dice la Biblia? La Biblia a mí no me habla, o hasta el día de hoy el libro de Génesis no me habla de otro mundo. A no ser que haya una desinformación, pero el libro de Génesis me dice que Yahweh hizo el cielo y la tierra. E insufló en la tierra vida a un hombre. Pero no nos habla de otros planetas, ni Mercurio, ni Júpiter, ni Venus. No nos habla. Si no vinieran para acá tampoco, o sea, para el planeta Tierra. Pues. No necesitarían de nosotros y ya nos hubieran sacado de la lista. Entre este pacto, el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, y los extraterrestres de raza gris, o de raza gris, se dio luego de haber rechazado la propuesta de otra raza, los nórdicos. Miren lo tremendo: en el año 1951 los contactaron primero los nórdicos, que venían del sistema Orión. Ellos vinieron y hicieron una negociación con este presidente, que esto, créame que el que no tenga la madurez va a decir: esto es una fábula, esto es una historieta. Lo contactaron y le dijeron: bueno, y ahorita vamos a ir en el recorrido aprendiendo. Vinieron y se le aparecieron los nórdicos, que son personas de 2 metros, cabello blanco, rostro muy reluciente, ojos azul diamantados. Los ojos de ellos son todos azules diamantados, y la característica de ellos es muy parecida a nosotros los humanos, más que las mismas lagartijas, más que los mismos grises. Dice que el pacto de Eisenhower con los extraterrestres grises, el objetivo del pacto con los extraterrestres otorgaría acceso a toda la tecnología que permitiese a los Estados Unidos de Norteamérica tener el monopolio de la misma, así como para desarrollar al máximo su arsenal armamentístico. Y Estados Unidos tendría de hecho acceso a todos los métodos de control mental más avanzados gracias al pacto realizado.
A cambio de otorgar a los Estados Unidos todo lo demandado, los grises solicitaban tener un acceso a un pequeño número de ciudadanos con fines de experimentación genética, para que el presidente de Norteamérica, en su oferta, era fácil de aceptar, siempre y cuando estos extraterrestres respetaran ciertas condiciones. El pacto fue cumplido por ambas partes. Los grises incumplieron en la entrega de la tecnología avanzada. Mire, que ellos le incumplieron en cuestión de la entrega de la tecnología avanzada, ya que solo ofrecieron acceso limitado a la misma, y de igual forma el número de abducciones, experimentos y desapariciones de ciudadanos, no solo en Norteamérica, sino también en otros países del mundo, se ha desarrollado en número muy superior al acordado. El día del tratado o el pacto entre Heisenberg y los alienígenas de la raza gris, el mandatario no estuvo solo. De hecho, gracias a los testimonios de algunos asistentes y de quienes lograron tener acceso a documentación clasificada, podemos conocer lo que allí sucedió. Dice que Laura Eisenhower, bisnieta del presidente Eisenhower, es una activista contemporánea a favor de la desclasificación del fenómeno extraterrestre. Y el comandante de la Marina, Charles Sud, fue uno de los testigos presenciales en el pacto Eisenhower con extraterrestres grises. Su hijo Charlie Sud reveló en una entrevista en el año 1991 los detalles que su padre le había confiado sobre esa noche. Previo al encuentro del mandatario norteamericano con los extraterrestres grises, este sostuvo un encuentro con los nórdicos, una raza avanzada de las Pleiades y de los sistemas nórdicos. Y se acuerdan que en Job 9:9 se habla de Pleiades y se habla del sistema Orión. Y yo les decía a ustedes que esos dos sistemas son interdimensionales, que cuando se construyeron las pirámides de Giza, de Egipto, cuando se construyeron las pirámides de Mesoamérica, en Centroamérica, las dos daban todas las coordenadas específicas para el sistema Orión y el sistema Pleiades. Entonces hablábamos en contexto que cuál fue el fin de la construcción de las pirámides. La cuestión de la construcción de las pirámides eran como antenas de alta tecnología con energía nuclear, ojo, con energía nuclear ilimitada, para ellos en cuanto a cuestión de lo que estaban trabajando aquí en el planeta Tierra, y a la misma vez tener comunicación con los seres que están viviendo en el sistema Pleiades y en el sistema nórdico, que está a 42.000 millones de kilómetros años luz de la Tierra. O sea, uno se pregunta, 42.000 millones de distancia a la Tierra y ellos tener esa tecnología. Eso es impresionante, y eso el ser humano en su mente no le cabe. A las cuales describió como los humanoides de cabellos rubios, blancos, con ojos de color azul claro diamantado, labios pálidos y pequeños. Estos buscaban un acuerdo en el que el presidente Eisenhower se comprometiera a dar fin al desarrollo de armamento nuclear en el mundo. A cambio, ellos eliminarían la amenaza que representarían los grises. Miren que entre los demonios hay contiendas. Miren este punto, para que usted vaya pensando. Porque muchos piensan, no, todos los demonios son aliados y ellos están en común acuerdo. No, ellos están divididos. Y están peleando entre sí, unos con otros. Porque el pensamiento en nuestra cultura, antes de conocer todo este contexto, pensábamos que los demonios todos estaban aliados y trabajando en un solo pensamiento con Satanás para destruir la raza humana. Pero hay un punto aquí interesante cuando yo hacía este estudio, y aún el del NOC, analizaba yo que entre ellos mismos también hay divisiones como grupos. No todos están organizados, y a través de la mayoría de cantidades de demonios, que cada uno tomó un nombre y raza, sabemos que son demonios, no tiene otro nombre. Pero esos demonios, cada uno empezó a tener nombres independientes. Unos son grises, otros son nórdicos, otros son Sirius A, y etcétera. Todos los 52 nombres que yo pronunciaba hace 8 días. Pero todos a la final y al cabo son demonios con cuerpos corpóreos. Son demonios con cuerpos, ¿qué? Corpóreos. Entonces, a cambio, ellos eliminarían la amenaza que representarían los grises a la especie humana y contribuirían al desarrollo espiritual de los seres humanos. El presidente desestimó esta oferta, así que la rechazó y luego sostuvo el encuentro con los extraterrestres de grasa gris. Por su parte, William Comper, quien sirvió en la inteligencia de la Marina norteamericana en el año 70, de 1970 a 1973, coincide con lo declarado por Charles Sud.
y ofreció detalles adicionales de documentos clasificados a los que tuvo acceso y que detallaban el contenido del acuerdo. Y dice así: el tratado establecía que los extraterrestres no interferirían en nuestros asuntos, ni nosotros en los asuntos de ellos. Mantendríamos en secreto su presencia en la Tierra. Ellos nos proporcionarían la tecnología avanzada y nos ayudarían en nuestro desarrollo tecnológico. No llegarían a ningún acuerdo con otra nación de la Tierra. No llegarían a ningún acuerdo con otra nación de la Tierra, sino solo con Estados Unidos. Podrían abducir humanos de forma limitada y periódica para realizar exámenes médicos y hacer un seguimiento de nuestro desarrollo con la condición de que no se lastimara a los humanos, que se les devolviera al lugar de donde fueron abducidos. Miren toda esa negociación que se hizo en ese tiempo, que no tuvieran recuerdos de lo ocurrido y que la nación alienígena proporcionara al grupo de manera programada y regular una lista de todos los contactados y todos los abducidos. En el año 1951. Cooper no es el único que asegura haber tenido acceso a documentos clasificados que comprueban que este encuentro entre Heisenberg y los grises llevó a cabo con Phillips, un excombatiente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Afirmó: tenemos registros de 1954 que hubo encuentros entre los líderes de este país y extraterrestres aquí en California. Según lo que entiendo a partir de la documentación escrita, se nos preguntó si es permitido estar aquí y llevar a cabo investigaciones. He leído que nuestra respuesta fue buena. ¿Y cómo lo podemos detener? Ustedes son tan avanzados, y diré por esta cámara y este sonido: fue el presidente Eisenhower quien sostuvo este encuentro, dice Don Palev. Por su parte, el ufólogo y escritor Timothy Goff declara que en el año 2012 el presidente Eisenhower se contactó en varias oportunidades con los alienígenas en bases militares estadounidenses en el año 1954. Aunque manifestó no tener pruebas, estas reuniones asimismo aseguró que organizó con la ayuda del FBI una cumbre interplanetaria en la base aérea de Holloman, y antecedentes que desencadenaron el pacto de Heisenberg con extraterrestres grises. Uno de los hechos más reconocidos fue el acontecido el 2 de julio de 1947, cuando el ranchero Mac Blacksell, en Nuevo Roswell, Nuevo México, encontró en su propiedad restos de un aparato volador desconocido para él y que carecía de motor. Dice que él encontró una nave y que la miró y que por ningún lado le vio un motor, como nosotros estamos acostumbrados. Avisó al sheriff el 5 de julio. Al lugar del evento se presentó una comisión militar del ejército, la cual se encargó de manejar todos los restos encontrados. El día 8 de julio se publicó en los periódicos de noticias: en las fuentes militares afirmaban la recolección de los restos de un platillo volador en un rancho cercano a Roswell. Días más tarde el ejército cambió su versión y manifestó que dichos restos pertenecían a un globo de proyecto. Mire cómo la taparon, dijeron: no, eso es un globo, esos aerostáticos, y se explotó y se cayó, pero no era un platillo volador. Engañando en ese tiempo a la gente, lo que han intentado hacer para nuestros días. Pero sabemos que ya no nos pueden engañar, porque hoy en día tenemos dispositivos, ya hoy en día hay tecnología avanzada, total que ya ellos no pueden seguir engañando como en ese tiempo. Phil Corson, quien escribió al ejército estadounidense del año 1942 hasta el año 1943, como oficial de inteligencia, publicó en un libro en el año 1998 titulado El día después de Roswell. En el dicho libro manifiesta que en 1947, durante el incidente de Roswell, él se encontraba destacado en la base militar de Roswell y presenció el momento en el cual llegaron a la base restos de la nave y de seres extraterrestres. El oficial aseguró que de este suceso tuvieron tecnología para desarrollar la fibra óptica. Miren lo que desarrollaron con lo poco que cogieron: la fibra óptica, el láser y un material que se llama Kevlar. ¿Y qué es ese material de Kevlar? Es una fibra liviana, sintética y resistente al calor, que brinda una alta resistencia a la tracción. Lo que usa normalmente la NASA cuando sale de nuestro planeta, o lo que usan los pilotos de Fórmula 1 cuando los aparatos se prenden, que aguantan las temperaturas muy altas. Entonces démonos cuenta que esos son parte de la tecnología que ellos tienen, que ellos, de lo poco que lograron extraer, empezaron a trabajarla. Y eso se llama material de Kevlar, que es un material que soporta todas las gravedades de calores. Entre otras cosas, a raíz de aumento de reportes de avistamiento de ovnis, se creó el proyecto Signo,
La intención de este proyecto era investigar a fondo estos hechos y este proyecto no tuvo éxito esperado, sino finalizó en el año 1949, dando lugar al nacimiento del proyecto Grook. Sin embargo, a finales de 1951, los generales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos expresaron su desacuerdo con los resultados de este proyecto, por lo que el mismo fue cancelado y sustituido por el proyecto Libro Azul, el cual tenía como finalidad establecer si estos avistamientos suponían una amenaza a la seguridad nacional y todos los fenómenos extraterrestres suscitados llevaron a cabo la creación de otros proyectos de cooperación conjunta. En el año 1952 nació el proyecto Sigma, fruto de la cooperación entre la CIA y la NSA. Todos los proyectos contaron con la participación de los mejores científicos de la época, los cuales consiguieron interceptar comunicaciones de extraterrestres. William Comper ofreció información vital que revelaría lo que motivó al presidente Eisenhower a reunirse con seres extraterrestres. Su testimonio dio la vuelta al mundo y puede ser considerado como la principal razón para firmar el pacto. En 1953, astrónomos descubrieron grandes objetos en el espacio que se dirigían hacia la Tierra. Evidencias posteriores demostraron que estos objetos solo podían ser naves espaciales. Año 1953. El proyecto Sigma interceptó comunicaciones de radio alienígena con los objetos que llegaron a la Tierra. Se ubicaron en una órbita muy alta alrededor del Ecuador. Había varias naves enormes y no se conocía su verdadera intención. El proyecto Sigma y un nuevo proyecto Plato, mediante comunicaciones de radio que usaban el lenguaje binario de computadoras, pudieron coordinar un aterrizaje que resultó en un contacto cara a cara con seres alienígenas. El proyecto Plato estaba encargado de establecer relaciones diplomáticas con razas alienígenas. Entre tanto, una raza alienígena de apariencia humana se puso en contacto con el gobierno de Estados Unidos para solicitar que desmantelaran y destruyeran nuestras armas nucleares. Como condición principal, los alienígenas negaron a intercambiar tecnología, alegando que éramos espiritualmente incapaces de manejar la tecnología. Que teníamos en esa época, esta raza sostenía que estábamos en el camino de la autodestrucción y que debíamos dejar de matarnos entre nosotros, dejar de contaminar la tierra, dejar de destruir los recursos naturales de la tierra y aprender a vivir en armonía. El desarme nuclear no era parte de los intereses de Estados Unidos y las propuestas fueron rechazadas. ¿Quién estuvo en esa reunión? William Cooper. ¿Se dio realmente cumplimiento a los acuerdos del pacto firmado? Para John Lear, expiloto de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana y de la CIA, el pacto Eisenhower con los extraterrestres grises no fue cumplido. Los grises no respetaron el acuerdo con John Lear. Indicó que para el año 1955 se hacía evidente el engaño de los alienígenas grises a Eisenhower, ya que estos no estaban reportando el proyecto Majesty 12. La lista completa de los seres humanos que contactaban y aducían de igual forma, habían casos de seres humanos que no eran regresados a su lugar de origen, y se pudo constatar que los extraterrestres sobrepasaron por millares el número de abducciones, que inocentemente habían aceptado en el principio. De igual manera, Lear expresó que los grises habían otorgado menor cantidad de tecnología de la que se había negociado. Mire, para seguir citando esto, pues en esa época no habíamos nacido ninguno. La tecnología no estaba como para uno investigar algo que pues desafortunadamente se había encubierto. Año 2022, ya han pasado casi ¿cuántos años? Casi 70, ¿cierto? Año 1951, han pasado 70 años, y él se cuenta que en menos de 70 años, lo que ha venido sucediendo, y ya cómo se está abriendo y se está plasmando. ¿Y cuál es el punto de esta enseñanza? O sea, para poder entender lo que estamos viendo hoy, tendríamos que volver al origen de muchos estudios. De pronto el que me está escuchando por primera vez hoy a través de la emisora. El punto es volver al principio de las cosas para uno poder entender el final. Yo siempre he dicho que usted no puede llegar a ver una película los últimos 10-15 minutos cuando la película duraba 2 horas y media. Y llegó usted los últimos 15 minutos y dijo, la verdad no entendí la película. Pues claro, nadie va a entender una película si usted desde el principio no la ve. Y estamos ya prácticamente en el fin de la película. Estamos hablando lo que el nuevo orden mundial y lo que ha venido enseñando la pastora a través de los cuernos en las naciones. Y dése cuenta que estos seres extraterrestres o seres grises, demonios,
o híbridos, como usted le quiera poner, son los que están haciendo contacto en los gobiernos del mundo. Y ya sabemos que ellos, mire cómo se le presentaron a la raza humana. Tranquilo, nosotros venimos en paz, les vamos a dar tecnología a ustedes, pero déjenos abducir seres humanos. Y parece ser que ellos tenían un listado. Deje cuenta lo tremendo. Los seres híbridos, a medida que iban abduciendo, iban mandando listado al gobierno de Estados Unidos. Les decían, hoy abducimos 300, hoy abducimos 400, con el fin de hacer estudios. Venga, se supone que para hacer un estudio uno no necesita llevar millares de personas. Entonces yo quiero meterlos en contexto. ¿Cuál era el fin de las abducciones en ese momento? Fabricar cuerpos híbridos, lo que hoy en día le llamamos cuerpos grises. A lo que se le dice cuerpos híbridos, que antiguamente se les decía nefilín, hoy en día se les dicen cuerpos híbridos. Pero ellos nunca le dijeron cuál era el fin a este presidente. Si usted mira, hasta donde yo he venido leyendo, ellos en ningún momento le dijeron a este presidente, oiga, venga, las abducciones que nosotros queremos hacer con ustedes es para nosotros crear un cuerpo de raza de seres híbridos para la final de todo esto, cogerlos y someterlos a ustedes, los seres humanos. Y dése cuenta que el ser humano, Satanás sabía muy bien desde el huerto del Edén, que una de las naturalezas del ser humano, ¿cuál es? Desobedecer. Otra naturaleza del ser humano es la autodependencia, el orgullo, la avaricia, la codicia y el poder. Y nótelo usted que en el huerto del Edén, Yahweh le había entregado el planeta Tierra a Adán. Le entregó la tierra a Adán y le dijo, sosjúzgala, es tuya, se la entregó como herencia. Llegó Satanás y le empezó a trabajar a su esposa con palabras como estas, con que Yahweh ha dicho, con que Yahweh ha dicho. Y no contenta o no contento Satanás, la llevó allá a un punto de manipulación de mente, donde le quiso ofrecer cosas aún mayores, como cuáles. Come de ese fruto y serás como los dioses. ¿Qué hizo ella? Lo comió, le dio a su esposo, los ojos fueron abiertos, y todos los que han estudiado el contexto de Génesis 3 entendieron que cuando ellos comieron de eso se dieron cuenta que estaban desnudos, se empezaron a esconder de la presencia de Dios. Yahweh llegó y les dijo, ¿qué pasa? ¿Dónde estaban? No, es que tuvimos miedo. ¿Y quién les dijo a ustedes que estaba desnudo? Empezaron a tener el conocimiento del bien y del mal. Y de ahí para adelante se abrió la puerta del pecado hasta que vino Yeshua. Y dése cuenta que cuando Yeshua fue al madero, la mayoría de gente no tiene ni el tris de conocimiento porque él fue al madero. Y utilizan Isaías 53, pero no conocen el contexto. Y el contexto del madero era someter y exponer tronos y potestades en los lugares celestiales. Entonces démonos cuenta que el que tiene mente corta no ve más allá. Pero ya que estamos entendiendo esto, lo que hizo Yeshua fue exponer todos los demonios que estaban en nuestro primer cielo, los que están en el segundo cielo, en esa guerra espiritual que hay constantemente, con serafines, querubines, ángeles, arcángeles y ofanines. Ofanines, no se le olvide esta palabra, con ofanines. Que ese es otra jerarquía de ángeles que son los que otorgan la sabiduría al mundo. Y démonos cuenta que cuando Yeshua nos expone públicamente, no nos estaba diciendo, venga, estoy exponiendo una pequeña cantidad. No, estoy exponiendo millares de ángeles. No solamente en el primer cielo, sino también los estoy exponiendo en el segundo cielo. Y cuando hablamos de segundo cielo, estamos hablando de lugares interdimensionales. Pero como nosotros no tenemos el conocimiento a los lugares interdimensionales, uno dice, no entiendo hasta dónde puede ser. Y si ustedes quieren entender esos lugares, léanse en el libro de Enoch. Ahí está todo lo que Dios le reveló a través de los ángeles a Enoch con el segundo cielo. Y dice que Enoch fue llevado al segundo cielo para habitar con los ángeles de gloria en el segundo cielo, donde hay una guerra espiritual. Enoch no está en el tercer cielo, Enoch está en el segundo cielo, si quieren saberlo. El número de avistamientos de ovnis va en franco crecimiento, al igual que el número de testimonios de personas que recuerdan haber vivido una experiencia del cuarto tipo. Al haberse realizado el pacto con el presidente norteamericano, podemos entender perfectamente
Como no es casual que los Estados Unidos de Norteamérica encabecen la lista de personas con relatos de abducciones, así como desaparecidas en extrañas circunstancias. En la realidad existe una fuente de movimiento a nivel mundial a favor de despertar de la conciencia, y uno de sus miembros más representativos es Laura Heisenberg, la cual es una nieta del expresidente Heisenberg. Asimismo, es una reconocida cosmóloga y especialista en exopolítica, que actualmente trabaja en favor de la desclasificación y el despertar la conciencia universal. Dice así: Heisenberg afirma que en nuestro planeta ya se encuentran seres extraterrestres y que los gobiernos lo mantienen en secreto, distrayendo la atención de los seres humanos hacia asuntos sin importancia, con la colaboración de grandes élites y la manipulación de medios de comunicación. Dense en cuenta cómo las potencias del mundo están tratando de entretener a la raza humana. Y démonos cuenta, para hacer otro alto aquí, que desafortunadamente por desconocimientos de muchos, los famosos, la teología de la prosperidad, por ellos estar entretenidos en otras cosas que nada tienen que ver con la verdad de Dios, no han entendido cuál va a ser el final en la segunda venida de Yeshua. Sabemos que la segunda venida de Yeshua, según nos enseña Apocalipsis 12 y Apocalipsis capítulo 9 a 10, dice que los abismos serán abiertos, ¿cierto que sí? Y cuando los abismos sean abiertos, todos los demonios que estaban encarcelados van a salir a la tierra. Y cuando salgan van a ir a convocar a los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra son los gobernantes, los presidentes, para el gran día de la batalla. Entonces yo le hago una pregunta: ¿el gran día de la batalla es con seres humanos o con seres híbridos nórdicos, extraterrestres, grises, o con las 200 razas diferentes? Porque comenzamos con 52, pero he venido estudiando y hay más de 200 razas diferentes, que el nombre original son demonios, ángeles, principados y potestades en los lugares celestiales. Esa va a ser la batalla final, y no como lo han venido pintando, que son con potencias de gobiernos. Las potencias de gobierno son las marionetas de esos seres híbridos. Y démonos cuenta cómo ellos siempre han tratado de captar la ignorancia del ser humano, porque los demonios, algo que saben, que el ser humano le gusta el dominio y el poder. O si no, usted por un momento piénselo para su propia vida: ¿quién era usted antes de conocer a Yeshua? ¿Qué había en su corazón? ¿Envidia? ¿Codicia? ¿Engaño? ¿Vanidad? Toda la porquería que teníamos, Yeshua nos la sacó a través del Ruach HaKodesh. Por eso ya nuestra mente no puede ser encarcelada por este tipo de espíritus. Pero como el mundo está bajo el dominio de Satanás, en nuestra atmósfera espiritual, porque el príncipe de la potestad del aire está tomando control sobre las mentes, por eso es que hoy en día estamos viendo que el pecado se está a la puerta del día. Está ya a la puerta del día. Entonces ellos están haciendo un trabajo en tres fases. Los espíritus están haciendo un trabajo en tres fases. Una, con la religión. Dos, con los gobiernos del mundo. Tres, con los seres humanos. Religión, gobierno y con seres humanos. Y dése cuenta que cada uno maneja una clasificación de una manera muy secreta. Con los gobiernos del mundo, con tecnología, porque los demonios saben que cada país lo que quiere mostrar a todo momento son sus dientes. ¿Sabe qué significan los dientes, no? Los dientes es el poderío militar. Si usted mira a Estados Unidos cuando sube sus videos con esos portaaviones que tienen como 1 o 2 kilómetros de largo y dice: mire, tenemos el portaavión fulanito, que puede cargar 200 aviones y tiene un armamento nuclear. ¿Y sabe qué hacen los grises? Yo no, porque somos arcaicos todavía. Esos famosos portaaviones que uno ve con gran tecnología, para ellos es como si usted estuviera viendo un barquito de madera. No hacen absolutamente daño para nada. Y así ellos van trabajando, mirando la necesidad, o mirando no solamente la necesidad, sino mirando la concupiscencia y el pecado del ser humano. Por eso démonos cuenta que el mismo ser humano le hizo la invitación a Satanás para que tomara gobierno sobre este planeta Tierra. Y Yeshua lo dijo: yo me voy, porque viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo que ver, pero les enviaré el Ruach HaKodesh. Dese cuenta que donde no hubiera venido el Ruach HaKodesh, si Yeshua no hubiera hecho lo del madero
Y si el Padre no hubiera dado el Ruach HaKodesh, ¿dónde estuviéramos nosotros ahorita? Dice que el pacto de Eisenhower con extraterrestres grises terminó abriendo las puertas a esta raza para que continúe la experiencia o la experimentación con los seres humanos de una forma desmedida. Y aun cuando los Estados Unidos ha obtenido acceso a tecnología para el desarrollo tecnológico y armamentístico, otras razas extraterrestres continúan pactando con gobiernos en distintos países. Dese cuenta, los grises están ayudando a los norteamericanos. Listo. Los nórdicos parece ser que contactaron a los chinos y a los rusos. Por eso, no sé, es bueno, si usted mira la tecnología que tiene Rusia, no es la misma tecnología que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene los famosos aviones invisibles, el que figura de ovni. Ese lo llaman el avión invisible que anda a una velocidad de 3.000 kilómetros por hora, que eso no es nada a comparación de 52.000 kilómetros por hora. Eso no es, no, pero ese es el orgullo de Estados Unidos. Y así a cada país le han venido dando tecnología individual, pero dése cuenta, la tecnología que cada raza está dándole al mundo es para que el mundo se autodestruya. Porque Satanás no viene sino a robar, matar y a destruir. Y démonos cuenta que los gobiernos del mundo están tan encarcelados en su pecado y en su maldad que ellos no saben en contexto que todo el mundo es marioneta de Satanás, a excepción de los que son sellados por el Espíritu Santo. Y dése cuenta que la misma Escritura nos dice que aún los mismos escogidos serían engañados. Y uno pregunta, bueno, ¿cómo van a ser engañados los escogidos? ¿Doctrinalmente? No. Físicamente, con lo que se va a manifestar a su tiempo. Todo esto se desarrolla mientras los seres humanos seguimos sin tener acceso a toda esta información que definitivamente nos afecta. Bueno, ese fue el pacto que hizo Eisenhower con los extraterrestres grises. Hay una palabra, estamos acostumbrados a escuchar la palabra ovni, ¿cierto? Objeto volador no, pero hay otra palabra que llama OSNIs, O-S-N-I-S, objetos submarinos no identificados. Estamos acostumbrados a ver lo que vuela, pero no estamos acostumbrados a ver cómo ellos operan en el agua. Y es increíble la tecnología de ellos. ¿Por qué? Resulta que en unas investigaciones con el USSA de Estados Unidos, el submarino más avanzado que tienen los norteamericanos, que anda a 280 millas por hora. Bueno, alguno dirá, 280 millas por hora, ¿qué es eso? 280 kilómetros por hora. Eso es la velocidad máxima que se alcanza bajo el agua. Ojo. En el aire se puede andar a una presión de velocidad incuestionable, ¿cierto? Pero la pregunta es, porque nuestra mente es racional, nuestra mente a veces es muy corta, uno dice, bueno, lo máximo que se habla aquí es que un submarino puede andar 280 kilómetros por hora, pero resulta que en uno de esos avistamientos con estos OSNIs, objetos submarinos no identificados, parece ser que unos de esos submarinos estaban haciendo pruebas en el Pacífico. Estaban haciendo pruebas y vieron que se acercaban varias naves alrededor de ellos. Entonces ellos empezaron a activar el mecanismo de defensa en cuestión de guerra. Dijeron, no, nos van a atacar, deben ser enemigos por ahí los rusos o los chinos, etc. Y dijeron que cuando ellos prepararon la artillería para mandar sus misiles, que esos aparatos se movían a una velocidad increíble bajo el agua, que eran indetectables al sonar. Que se movían en posiciones a una velocidad increíble que ellos decían, es imposible que algo en el agua se mueva a semejante velocidad. Dese cuenta la tecnología. Yo le decía a mi esposa esta semana, ¿sabe qué? Yo estoy impresionado. No por esos seres, no, que Yahweh los reprenda. La tecnología que ellos tienen tan ilimitada. Que eso es lo que va a coger al ser humano y lo va a poner de rodillas. Eso es lo que va a coger a la raza humana y a los ateos, a los científicos, a la ciencia y a los gobiernos, los va a poner de rodillas. Porque algo que quiere el ser humano, ¿qué es? Poder y tecnología, hermano. A lo largo de la historia, millones de personas en todo el mundo han sido testigos de avistamiento de ovnis y OSNIs.
Son aquellos voladores no identificados que generalmente después de haber sido observados continúan sin ningún tipo de explicación conocida. Ahora bien, desde el tiempo antiguos se han reportado fenómenos acuáticos que escapan de la comprensión humana, y estos fenómenos han sido presenciados por buzos, pescadores marinos, mercantes, entre otros. La presencia de los ovnis, objetos submarinos no identificados, ha sido común en diferentes culturas a lo largo del tiempo. Submarinos no identificados en el mar. Existen testimonios a lo largo de la historia en que se describen extraños objetos vistos en el mar. Relatos sumerios, hindúes. Miren los sumerios, 5300 años. Hindúes, 5500 años. Describen dioses que emergían de las aguas, entre ellos un hombre con mitad cuerpo y mitad pez, que eso han habido apariciones ahorita último en muchos lugares del mundo. Y esos son seres híbridos. Asimismo, lo que los griegos les decían los dioses, y nosotros lo llamamos demonios, con cuerpos híbridos o genéticos o clonaciones. No se les olvide. Describen que emergían de las aguas entre el hombre pez. Asimismo, en diferentes épocas han quedado los testimonios de los fenómenos conocidos presenciados. Avistamientos de Cristóbal Colón, año 1492. El 15 de septiembre de 1492, Cristóbal Colón describió en su bitácora que al inicio de la noche vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en el mar. A 4 leguas de distancia de ellos, el 11 de octubre del mismo año, reseñó haber visto lumbre y pensaba estar cercano a la tierra. La describió como una candelilla de cera que se alzaba y bajaba hacia el mar. Según investigaciones realizadas por Juan José Benítez, el oficial de la Armada Española Manual, dijo que al momento del avistamiento Colón se encontraba a unos 80 kilómetros de las costas de la República Dominicana. Considerando la distancia entre su embarcación y las costas, es imposible que lo observado se tratara de una fogata. Los avistamientos de Colón durante el viaje se repitieron en su retorno a España, y todos los fenómenos observados fueron escritos en su bitácora. Deje cuenta, en el año 1492, esa tecnología ya ha venido avanzada. ¿Desde cuánto hace, hermano? O sea, eso que estamos hablando ahorita no es nada nuevo. Y yo les enseñaba hace 8 días que no era casualidad que para el tiempo de los sumerios y de todas las culturas, y se recolectaba mucho el material llamado oro. Y ya sabemos que el oro es uno de los materiales que soporta cualquier temperatura de presión. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de esas naves, todas, en general, son construidas en aleaciones de oro. Para lo que los seres humanos se matan, para ellos es parte de la nada, para fabricar sus naves simplemente. En el año 1963, en las costas de Puerto Rico, durante la ejecución de ejercicios navales en las costas de Puerto Rico, con portaaviones WACS, los 2 destructores y submarinos de la Marina norteamericana, se detectó mediante sonar un objeto que se encontraba a una profundidad de 6.000 metros y que se desplazaba a una velocidad de 150 nudos, equivalente a 280 kilómetros por hora. Durante la operación, los submarinos estadounidenses iniciaron la persecución del objeto de manera infructuosa. Este fenómeno se registró durante 4 días. Con la tecnología actual, alcanzar una velocidad de 150 nudos es una proeza imposible de realizar. O sea, es imposible realizar lo que esta gente o estos seres hacen en el agua. Dese cuenta que la fabricación de esas naves no es solamente para el aire, para estar en nuestro sistema, sino para salir a otros sistemas. O sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa que... O sea, cuando yo pienso eso, y cuando voy a las escrituras, y digo, tremendo cómo va a ser el final de los tiempos. ¿Sí? Porque a nosotros nos habían mostrado una película muy diferente. Y las religiones muestran películas muy diferentes. Pero cuando vamos cada día ahondando el conocimiento de las escrituras, y nos damos cuenta que esa pelea al final de los tiempos va a ser Yahweh a través de Yeshua con carros de fuego, o sea, con carruajes de fuego. Y ya entendemos que carruajes de fuego son caballos, y carros de fuego, que son del cielo, de la casa del Padre, contra Merkabás, carros de fuego hechos con tecnología avanzada. O sea, por un momento usted piénselo y analícelo cómo va a ser esa batalla al final. Seres caídos con seres de Yahweh, ángeles de Yahweh. O sea, ahí nosotros quedamos en pañales, nosotros no estamos para ese tipo de tropeles, hermano. Por eso dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre,
sino contra huestes y principados de maldad en los lugares celestiales. ¿Cómo es la guerra que nosotros tenemos que hacer? Oración y ayuno. Y alguno dirá, pero ¿cómo así? ¿Y cómo así que nosotros, el Padre nos está diciendo que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Yahweh? Para reprender, mire, para reprender. ¿Qué quiere decir eso? Porque es que aquí yo quiero hacer un alto. Porque claro, cualquiera que esté escuchando eso entonces va a decir, no, mejor dicho, ahora sí perdimos. Sí, no, el punto que yo quiero es el contexto de lo que está pasando, pero también el Padre es lo que nos está enseñando. Que nosotros sí podemos enfrentar esa guerra. ¿Cómo la podemos enfrentar? Con oración y ayuno. ¿En qué sentido? Cuando nosotros oramos como pueblo, como Quejilá, oramos y ayunamos, los ángeles de Yahweh están a favor de nosotros. Entonces, ya no estamos solos, ya tenemos una corte de ángeles que nos está guardando, porque nosotros ante esos seres somos vulnerables, hermano. Por eso alguien que no tiene al Espíritu Santo, alguien que no tiene a Yahweh, es una presa fácil del enemigo, si usted quiere saber. El sello para no ser tocados está en lo que hizo Yeshua en el madero y lo que el Padre nos otorgó en Hechos capítulo 2. Recibirán poder ustedes cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, la gente en el cristianismo y en las religiones pensaba que tener el Espíritu Santo era danzar, revolcarse como cucaracha en el piso, saltar y hacer shows. No, el Espíritu Santo fue entregado para soportar todo este tipo de cosas que a futuro se nos van a venir. Entonces, dése cuenta que alguien que es lleno del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, ¿cómo va a enfrentar eso? Con oración. ¿Cómo vamos a reprender ese tipo de cosas que no hemos visto, pero ya están en los lugares, se están manifestando? ¿Cómo vamos a reprenderlos? Con el poder del Espíritu Santo. Por eso, el día que empiece a suceder eso, no es salir corriendo. Porque a donde salga usted corriendo que no le alcance un bicho de esos. La cuestión es enfrentarlo. ¿Cómo? Con oración. Con oración, simplemente. Acuérdese que esos bichos son espirituales con cuerpos físicos corpóreos, genéticamente elaborados, pero son espíritus inmundos. Quiere decir que a pesar de que tienen cuerpo, siguen siendo demonios y se pueden reprender, si usted lo quiere saber. Por si algún día de pronto le llega a usted a suceder, ¿no? No está de por más. Y le aparezca y usted diga, ay, Madre Santa, y salga corriendo, no. Se reprende ese espíritu. Porque al fin y al cabo son demonios. El 4 de septiembre de 1971, horas de la mañana, un avión de la Compañía Nacional de Cartografía despegó para efectuar una sesión de fotos aéreas con fines de estudios cartográficos. Las tomas estaban programadas cada 20 segundos. Al revelar el resultado notaron la presencia de un objeto circular, achatado y de aspecto metálico sobre las aguas del lago Kote. El objeto solo aparecía en una foto, lo cual llamó la atención de quienes realizaban el estudio, pues no podían explicar cómo el objeto en cuestión desapareció por completo en menos de 20 segundos. Tiempo que transcurría entre cada toma. La evidencia fue estudiada por diferentes expertos, llegando a la conclusión de que el objeto emergía del agua, y la investigación determinó que el OVNI contaba con 210 metros de diámetro. Asimismo, se determinó que la fotografía no tenía indicios de haber sido manipulada. En el año 1978, un pescador, Baldovino Vargas, denunció haber sido observado durante una faena una figura oval de apariencia metálica emergiendo de las aguas del lago Yamihú. El objeto medía, según un cálculo, de 5 metros y contaba con una especie de cúpula. Al acercarse al sitio, los investigadores lograron observar en el agua manchas de color amarillo que resultaron ser azufre. Mire, resultaron ser azufre porque esos espíritus son azufre. Al principal testigo del hecho continuó con sus labores de pesca en el sector hasta que en marzo de 1982 partió con su hijo de 14 años a pescar y no regresaron nunca más. Dice que salió con su hijo y nunca más regresaron. El bote de pesca del señor Baldovino Vargas apareció 2 meses después a la deriva con extrañas marcas circulares de azufre en la superficie. Habitantes de los poblados cercanos afirman que los ovnis son observados con frecuencia en las cercanías del lago Yangtze. Entonces démonos cuenta que la Marina rusa desclasificó recientemente documentos de los tiempos de la Unión Soviética, y en uno de los informes desclasificados se narra el incidente de un submarino nuclear
en misión de combate. En el Océano Pacífico, el submarino fue perseguido por 6 objetos sumergidos, no identificados. La persecución se desarrolló por varias millas y ante la imposibilidad de escapar de ellos, el comandante ordenó salir a la superficie. Los 6 objetos también salieron a la superficie y para sorpresa de todos ellos salieron volando. Pues imagine, salieron al agua y ¡fum! De ahí para arriba, pues ¿cómo quedaron ellos? No, pues como que a ver. Entonces démonos cuenta que todo lo que ellos tienen y todo lo que ellos hacen a nuestro pensamiento humano, uno queda corto. Y es tremendo porque ahí es donde esos seres quieren desmeritar lo del Padre, lo del Eterno. Porque cuando ellos empiezan a hacer su aparición en el planeta Tierra y empiezan a contactar al mundo y a empezarse a demostrar al mundo, ellos van a llegar con estas palabras como lo hicieron con la cultura sumeria. Ellos son nuestros padres y nuestros ancestros. Tal como pasó con la cultura sumeria hace 5300 años, es algo que va a pasar cuando ellos se manifiesten a la tierra. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir la mayoría de ateos, los filósofos, los de la ciencia, los transhumanistas, los que les gusta todo ese tipo de cosas? Van a decir, por fin nos contactaron nuestros ancestros. Y van a negar todo lo del Padre, porque sabemos que Yahweh tiene una guerra casada con el adversario. ¿Desde dónde viene esa guerra casada? Desde el comienzo de la misma creación, desde el huerto del Edén. Y viene Yeshua, lo enfrenta, lo expone, le quita cierto dominio, le quitó cierto dominio y potestad y autoridad. Pero él se cuenta que el mismo ser humano se la ha venido entregando. Por eso todo esto que estamos viendo es la antesala, esto que yo estoy enseñando, es la antesala para el nuevo orden mundial. Porque ellos primero, lo que ellos están haciendo ahorita, pues con lo que yo alcancé a recolectar de lo que estamos estudiando, uno pensaría, bueno, ¿cuál es el fin de ellos ahorita para este tiempo? ¿Qué quisieron hacer en un principio? En Génesis 6, ¿qué quisieron hacer? Un orden mundial. ¿Qué quiso hacer Nimrod en la Torre de Babel? Un nuevo orden mundial. ¿Qué quieren hacer ellos en la última abducción híbrida? Un nuevo orden mundial. ¿Cuál es el fin del nuevo orden mundial? Una sola religión, una sola moneda, un solo pensamiento, una sola creencia. Entonces, al ser humano lo están preparando para eso. Por eso todo lo que estamos viendo ahorita, las enfermedades, los virus, todo lo nuevo que se está hablando es con el fin de ¿qué? Al ser humano irlo sometiendo en su pensamiento. Entonces, cuando ya se logre tener eso, cuando ya se logre captar el pensamiento del ser humano, van a aparecer ellos físicamente ya. Porque lo primero que ellos están captando, o lo que captaron primero, fueron los reyes del mundo, o sea, los presidentes. Y lo leímos ahorita. Al presidente de Estados Unidos, año 1951, lo contactaron los nórdicos, parece que no les gustó la negociación, lo contactaron los grises, dijeron, sí, listo, negociemos. Después los nórdicos fueron donde los rusos, hicieron negociaciones con los rusos, con la China, por eso es que esos países son tan poderosos armamentísticamente. Tienen todo entonces uno se pregunta, venga, ¿de dónde sacaron tanta tecnología? O sea, cada poder, como cada raza tiene un contacto con diferentes naciones. Pero al fin y al cabo todos son demonios. Y la tarea de Satanás, porque acuérdense que la cabeza de todo ese cartel, sean nórdicos, sean grises, sean los nombres que yo pronuncio en todos mis estudios, la cabeza de todos ellos, ¿quién es? Satanás. ¿Sí? Como en el ejército de Yahweh hay serafines, querubines, ángeles, arcángeles, ángeles corrientes, ofanines. Asimismo, cuando la tercera parte de los ángeles fueron destituidas, muchos de altos rangos, que llaman principados y potestades, en las regiones celestiales, muchos de ellos que en un antes tenían rangos altos, hoy en día se les dice potestades y principados, que ellos son los que operan haciendo contacto con los seres humanos. Por eso es que hay unos países que se notan más que otros. Exactamente.
Si usted mira, por eso yo vuelvo, ¿cómo es la manera de cada país impresionar a otro país? ¿Con qué impresiona? Con armamento. Dicen, hoy sacamos el USA, un portaaviones de 2 kilómetros, y claro, nosotros lo más grande que tenemos lo tenemos en Cartagena, y tiene como 25 metros no más, y es una fragata. Sí, es la verdad, nosotros no tenemos portaaviones, y tenemos el buque Gloria que está que se pudre la madera, y eso todavía es la insignia. Sí, el buque Gloria es el orgullo que yo digo, ¿por qué no lo han hundido? Bueno, entonces démonos cuenta, al ver semejantes cosas, ¿qué hacen los gobiernos del mundo? Los países tercermundistas, como el de nosotros, se someten a los altos gobiernos. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿cómo trabaja? Ojo con este punto. Satanás trabaja con las grandes potencias del mundo, los capta ellos primero. Al captar a los grandes gobiernos y potencias del mundo, empiezan a captar a los pequeños países. Y todos para irlos unificando. Se doblegan ante ese. Claro, a ver, usted dése cuenta que nomás cuando uno escucha al presidente de nuestro país hablando de ellos, son unos tontos. Es que Estados Unidos nos regaló los helicópteros. Porque en Francia, o sea, esos países siempre son más... Exacto, entonces la manera de Satanás captar es con poder. Y como él sabe que al ser humano, ¿qué le gusta? El poder. Y bíblicamente, si nos damos cuenta, ¿cuáles fueron las mayores guerras que hemos venido estudiando en la Biblia? ¿Por qué eran las guerras? Por poder, por tierras. Por tierras, por poder. Y démonos cuenta que el Padre, ¿qué le enseñó o qué nos está enseñando a nosotros? Que no nos aferremos a este mundo. ¿Y qué es lo que Satanás está trayendo en conocimiento y en contexto? A que el ser humano ame las cosas de este mundo. Y ya bueno, está diciendo, no ame las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo pasan. Más bien mire las cosas de arriba, que son para vida eterna, porque estas son temporales, más las que vienen de arriba es para vida eterna. Entonces, hombre, desafortunadamente estamos viendo un mundo, estamos viendo una generación, es que es increíble, ¿verdad? Que no hay que ser tan ciegos para uno darse cuenta, para no ir tan lejos. Miremos nuestro país, Colombia. Nuestro país, Colombia, hay un pensamiento de los futuros presidentes, y es este: las futuras generaciones, las jóvenes son los que van a ayudar a crecer y a gobernar nuestro país. ¿Y qué nos dice la Biblia cuando gobernaron jóvenes sin sabiduría? ¿Qué pasó? Fueron insensatos, y acuérdense que a través de esa insensatez vino la división de la casa de Israel, por dejarle gobernar a gente joven sin amor y sin temor a Yahweh. Por eso se dividió la casa del sur con la casa del norte. Ahora le hago una pregunta: ¿qué creen ustedes que con esa juventud que estamos viendo ahora, que no tienen temor de nada para Dios, que lo único que quieren en su corazón son los apetitos y los deseos sexuales, porque eso es lo que quiere hoy en día, los apetitos, los deseos sexuales, la vanidad, el orgullo, el dinero, el tener, el ganar, el yo puedo, el yo creo, el todo está en mi mano? Pues hombre, eso es lo que vamos a ver a futuro, gobernando muchas naciones. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar cuando eso suceda? Va a haber un caos a nivel global. ¿Sí? Pero entonces Satanás está haciendo la coartada. Él está haciendo el trabajo muy bien. Y démonos cuenta que la tarea de nosotros como pueblo es velar y orar. Velar. Y alguno dirá, no, pero solo eso. Hombre, ahí está el poder de todas las cosas. Ahí está el resultado de todo lo que el Padre nos quiere enseñar. Bueno, ya para ir más o menos terminando este tema, muchos de los avistamientos cerca del mar o fuentes de agua natural, varios investigadores de los fenómenos extraterrestres afirman que los ovnis y los OSNIF son lo mismo. Las civilizaciones extraterrestres que los crean han logrado con su tecnología avanzada la creación de naves voladores que a su vez son sumergibles. Que eso hasta ahora yo no he visto algo que salga del agua y huele aquí. O sea, yo no he visto, no lo hemos visto. Pero eso para ellos es como ¿qué? Como nada. Hace 8 días yo les enseñaba algo sobre el Vaticano y los extraterrestres, ¿cierto que sí? Que este punto no se nos puede olvidar. ¿Y se acuerdan que un papa, el Papa Juan XXIII, tuvo un encuentro con ellos en el Vaticano? Tuvo un encuentro primero con los nórdicos y luego con los grises. ¿Y ustedes se acuerdan cuál fue la negociación que este Papa Juan XXIII
hizo con la negociación de los grises? ¿Cuál fue el pacto que hizo? ¿Quién me lo puede recordar? Un pacto que él hizo con los grises. El Papa Juan XXIII. A las apariciones Sí. marianas, Sí. que los demonios estaban patrocinados por el Vaticano y entonces iban a como hacer apariciones Mariana. marianas y la gente iba a creer, bueno, apareció la María tal o el santo. Exacto. Resulta que cuando estos grises hicieron el contacto con este Papa, no solamente estaban haciendo un contacto con el Vaticano, sino a la misma vez sin querer queriendo, estaban haciendo como una especie de conexión a través de ese pacto que se hizo con este Papa, con muchas religiones. Las religiones no estaban ahí, pero el solo hecho de haber contactado a este Papa era como haber captado espiritualmente las religiones. ¿En qué sentido? Si miramos, desafortunadamente el cristianismo es una Babilonia. El cristianismo es una Babilonia, desafortunadamente, con sus doctrinas y sus pensamientos y sus dogmas de hombre. ¿Sí? Si usted mira el cristianismo también tiene muchos dogmas. El Vaticano también tiene sus dogmas con las apariciones marianas. El cristianismo tiene sus dogmas hacia el hombre y hacia las creencias de nombres equivocados como el Jesús o como Jehová, nombres que no son los nombres de Yahweh. O como ciertas cosas como las que usted escucha en los púlpitos hoy en día. Y es increíble, yo le decía a mi esposa, usted prenda un canal cristiano y siempre va a escuchar cada 8 días lo mismo. Uno dice, pero venga, ¿no hay nada nuevo? Y era increíble yo ver un siervo de una iglesia aquí de Bogotá, donde decía la unción del gigante. Yo decía, la unción del gigante, me voy a sentar a escucharlo. Y me senté a escucharlo, dije, bueno, ¿cuál es la unción del gigante? Y empezó a sacar textos fuera de contextos de todos los hombres que Dios usó. Y decía que esa era la unción del gigante. Que la unción de Eliseo era la unción del gigante. Que la unción de Elías era la unción del gigante. Que la unción que estuvo sobre Sansón, la unción del gigante. Que la unción del apóstol Pablo cuando Bernabé impuso las manos sobre él, era la doble unción y la unción del gigante. Y Dios te ha dado la unción del gigante. ¿Y cuántos quieren la unción del gigante? Pasan aquí adelante. Y yo decía, ¿eso era el culto? Pero hermano, ¿quiere que les diga algo? Hay gente estúpida que cayó en eso. Y sabemos que Satanás está operando detrás de todo eso, manipulando con sus falsas, ¿qué? Doctrinas y con las falsas unciones. Ojo con este punto. Yo antes no me atrevía a hablarlo así, pero ya con todo lo que el Padre ha permitido, donde se rechaza la Torá, donde se rechazan los mandamientos, donde se rechaza todo lo que el Padre de un principio estableció, quiere decir que hay un espíritu del error ahí. Y si hay un espíritu del error, tiene que haber demonios, hermano. Porque yo le hago una pregunta, o sea, usted hable con alguien que esté en un tipo de sistema babilónico y háblele de todo esto, ¿qué va a decir? Usted háblele del pueblo de Israel, háblele de la restauración. Y lo primero que van a decir, no, usted está loco. No, mi pastor a mí me ha dicho, mi pastor, no dice en la Biblia, mi pastor a mí me ha dicho esto. Y defienden a su pastor a capa y espada, dése cuenta. Captaron al Vaticano los grises, le dijeron que iban a hacer apariciones marianas. Entraron a las religiones y los están manipulando ¿con qué? Con doctrinas y pensamientos y dogmas de hombres. Pero como nadie se pone a pensar eso, ¿por qué? Porque cada uno está en su cuento. Mire, y esto es tremendo. Captaron a los gobiernos del mundo. Los tienen sometidos. ¿O qué más quieren? Rusia está sometida. China está sometida, Corea está sometida, Estados Unidos está sometida, Alemania está sometida, Francia está sometida ante esos poderes. Sometieron primero a los gobiernos. Luego de someter a gobiernos y reyes, someten la religión. Porque qué casualidad que al final de los tiempos, una sola religión, un solo pensamiento, un solo ideal, un solo culto. Y eso uno dice, ¿de dónde creen que vienen ustedes? ¿De dónde creen que viene todo eso? Pues de esos seres extraterrestres o seres grises o seres híbridos. Después de haber existido, ahorita hay una cantidad de religiones que uno se puede impresionar. Y todas son con cultura extraterrestre. O dése cuenta los Illuminatis. Los reptilianos. ¿Cuál es más? La nueva era. Los masones. Los masones. Y todos ellos tienen
la figura y el ojo que todo lo ve. Y eso uno dice, pero venga, eso es cultura sumeria. Eso venía de los antiguos sumerios. Y ahí pasó a Egipto. Y la estrella de David. La estrella, yo la subí, yo les subí un estudio a ustedes hablándoles de la estrella de David, que desafortunadamente los de la restauración o Israel lo tiene como estandarte en su bandera. Sí. Dese cuenta, Israel también está sometida. Sí. Desafortunadamente está usurpada en este momento. Y los que están entrando a la restauración ponen la bandera. Por eso fue que cuando nosotros comenzamos un día, el Espíritu Santo me dijo, eso no va ahí. Y yo dije, ¿qué no va ahí? Me dijo, mira ese escudo. Y yo miré el escudo y me dijo, te voy a llevar a mostrarte qué es lo que... Y cuando yo digo, no, la estrella de Moloch, de Ramfá, dije, no, tremendo. Y si ve que por miren lo tremendo, cuando uno estudia, no le meten los dedos a la boca. Satanás no ataca el conocimiento, Satanás ataca la ignorancia. Y si usted se da cuenta, en la mayoría de iglesias la gente lleva Biblia, pero en vez de escudriñar lo que dice la Biblia, le creen a la boca del hombre. Y yo les he enseñado aquí en esta comunidad, venga, escudriñenlo todo, no se lo coman completo, mastíquenlo. Porque yo le estoy predicando a gente sabia e inteligente, no a burros como unos en otros lugares lo hacen. Que van diciendo cualquier palabra de la gente que dice, amén, 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 te estás condenando, amén, estás ciego, amén. No, man, ese tabú que hace, o me equivoco que eso no se ve en la religión, por todo es amén. Amén, amén. Y yo decía, venga, eso no es así. O sea, dése cuenta la inmadurez que hay en esos lugares. Y ahí es donde uno dice, Dios mío, ¿de dónde tú nos sacaste, Padre? ¿Y a dónde tú nos tienes ahora? Y démonos cuenta que eso que el Padre nos está permitiendo es para que lo cuidemos, hermano. Y no con el fin de enorgullecernos, sino con el fin de ser humildes para sacar a todo ese tipo de personas de allá de Babilonia. Pasa algo que yo tengo una compañera y ella asiste a una iglesia aquí en Colombia, ¿sí? Y ella decía que ellos se congregan los domingos. Y el domingo pasado les hicieron en la iglesia unas puertas, ¿sí? Como unas puertas así, 12 puertas. Sí. Ah, las puertas de Israel. Ah, sí, de los hijos, ¿sí? Sí. Y en cada puerta entonces iba el nombre De las 12 tribus. de las 12 tribus. Y cada puerta entonces llevaba, digamos, el mes. Digamos, lo que nos han enseñado del calendario. Y entonces, digamos... Enero, un ejemplo. Entonces sí, digamos, enero y febrero era tal y entonces, digamos, hacían unas filas. Sí. ¿Quiénes cumplen digamos, terminando de cierta fecha a cierta fecha? Entonces que cada persona tenía que ir entrando por esa puerta y recibía la bendición de ese, digamos, de ese nombre que estaba. Y así, entonces, así mismo iban a entrar cuando fueran a morir. O sea, cuando iban a ¿sí? morir. Entonces ya ellos entraban, digamos, ya cada quien sabía a dónde le correspondía cada Oiga, puerta. ¿y cómo llama iglesia? Una formación. Ah. Oigan, ustedes mismos están escuchando lo que se está hablando por fuera. Transformación. Y yo le decía a ella, eso no es así. Cuando yo le empecé a hablar a ellos del chaval, ella fue una de las que me dijo que no la fuera a confundir porque ella ya venía de muchos años en esa iglesia. Entonces, Si es lo que hace el espíritu engañoso, segunda Tesalonicenses, capítulo 2 dice que Dios va a permitir un poder engañoso para aquellos que se extraviaron de la verdad y se complacieron en la injusticia. Por eso Yahweh envía un poder engañoso, porque esa gente va, dése cuenta que el que rechaza al Shabbat le está diciendo al Padre que no creó el mundo en 6 días. Está haciendo a Yahweh mentiroso. Cuando el Padre dijo que eso es un pacto perpetuo. Y qué casualidad que en los 10 mandamientos, los 10 mandamientos son irrevocables. Quiere decir que no se pueden borrar porque fueron escritos con el dedo de Dios. Y dése cuenta que aún los pastores son tan rebeldes y soberbios que aún el Padre diciéndole en los 10 mandamientos, ¿tienen que hacerlo? ¿Qué dicen ellos? Constantino, nuestro padre, porque el padre del cristianismo es Constantino, año 325. O sea, uno le dice su padre es Constantino y no Yeshua y se prenden. Usted vaya a decirle a esa gente y desafortunadamente, pero por eso vuelvo a lo mismo. A los que el Padre va a escoger, les va a quitar el velo y la venda. Nosotros no podemos quitar eso. Mire, como su merced lo intentó hacer, y de pronto hasta perdió una amiga. No, pues ella no, cuando uno habla o se pone uno a escuchar, digamos, lo que usted está uno a poner a escribir, ella no está ahí, ella se va. Porque no tolera la sana doctrina. Ajá. De que no dice la escritura que al final de los tiempos muchos se amontarán y escucharán fábulas de demonios mentirosas. Pues hombre, dése cuenta, yo no sabía eso de las 12 puertas. Y yo le dije a ella, a nosotros no nos enseñaron eso.
No, y es más, es que eso no se debe hablar acá. Y yo le dije eso, o sea, eso Y ni, dígame- digamos, yo no sé de qué linaje yo vengo. Y dígame cómo lo asociaron, o sea, yo cumpleaños en julio y si Ajá, es Santo entonces Domingo, ahí le porque colocaban Santo y le colocaban, digamos, no lo que cosa me de enseñaban. eso Que parece estaba un horóscopo, ¿verdad? imagínate, le colocaban, digamos, a cada Ah, persona. ¿los signos zodiacales? Ajá, También. entonces, o ¿Y sea, ¿De dónde vienen los signos zodiacales? todo eso. Ya sabemos, eso venía de Babilonia. De Babilonia. Y eso es una cultura demoníaca que utilizaban los... Acuérdense que los que primero empezaron a aportar esa cuestión, ¿quiénes fueron? Los 200 ángeles caídos. El signo. Dice que les enseñaron cómo, astrología, les enseñaron la ciencia, les enseñaron brujería y encantamientos. Pues eso es parte de la brujería. Claro, porque no se acuerda que nosotros antes de conocer del Mesías, uno se preocupa, la mayoría de gente se preocupaba, bueno, oye, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Eso. No, y a veces la gente escuchaba, sí, hoy es tu día de suerte, tu color es rosado, y claro, la persona le ponía el rosado y así. Y cosas como esas. Entonces démonos cuenta que esas religiones son mutaciones de los demonios. Ahora sí me entiende, al Vaticano lo contactaron estos seres diciéndole con las apariciones marianas. Ya las religiones, los espíritus los están contactando con todo ese tipo de dogmas y mentiras y engaños de Satanás. ¿Sí? Como para ya ir entendiendo. Bueno, el punto ya para terminar hoy. Me queda un estudio ya dentro de 8 días. El punto es si hemos logrado entender en contexto que hemos venido estudiando. Porque de nada nos serviría, o de nada me serviría a mí haber dado todo este estudio para que ustedes no entiendan.